Dígalo fuerte, renovándonos en la intimidad con la palabra de Dios. Y vemos la historia ya en el video que nos han colocado. Hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto vive este animal? 70 años. Bastantes, ¿verdad? Pero algo muy importante es que cuando se llega a los 40 años, que en el ser humano es muy importante también, cuando dicen que los 40 es algo que trae mucha, o sea, que qué he hecho, qué voy a hacer, y como que hay un pare. Y muchas veces usted y yo pensamos solamente en lo natural, y es importante pensar en lo natural, porque así nos hizo Dios también. Pero a veces tú haces tantos planes para ti naturalmente, y los hemos hecho, nuestros estudios, nuestras capacidades, pero ahora nuestras generaciones nos enfocamos en que nuestros hijos sean los que lleven esa posta más allá de lo que nosotros hemos caminado, ¿verdad? Usted quiere que sus hijos lleguen a la universidad, donde de pronto usted sí llegó o no llegó. Ustedes quieren que sus hijos, y queremos que nuestros hijos lleguen a más alturas de lo que nosotros hemos podido llegar, ¿cierto que sí? Y nos preocupamos tanto, y eso debe ser así. Pero a veces nuestros hijos o nosotros mismos somos tan doctos en lo natural, pero tan analfabetas espiritualmente. Y a veces podemos tener un título muy apreciado, pero realmente en esa vida con Dios, en esa intimidad con la palabra, hemos sido ignorantes, y tenemos que reconocerlo hoy en el nombre de Jesús. Nos cuesta dejar el analfabetismo espiritual, nos cuesta. Ahora, no con ello estoy diciendo, muchas personas podemos haber estado en el instituto bíblico, en el seminario bíblico, y eso es muy, pero muy importante, porque nos estructura, nos capacita para conocer más de la palabra de Dios. Pero es que delante de Dios hay que ir a la profundidad del Señor, y toca tomar una decisión. Diga, toca tomar una decisión. O sea, cuando el águila toma esa decisión, suena como raro que un animal va a tomar una decisión, pero es que ella sabe que si no toma esa decisión de esconderse y comenzar ese proceso de renovación, se va a morir. Va a ser presa fácil de otros animales. Se va a morir primero de hambre, porque lo primero que se encorva es ¿qué? El pico, ¿cierto? Y luego las garras. Y tercero, el vuelo. Entonces, cuando estas tres cosas no están en este animalito, pues ella toma la decisión más poderosa de su vida y tiene que hacer su último vuelo de esos 40 años. Y ese último vuelo es a la roca, a la montaña más alta. O sea, no se va a renovar por ahí abajo, porque ¿qué pasa? Dígalo duro. Se la comen, la matan. O sea, la renovación que este águila, ella lo hace es en las alturas, donde ha vivido 40 años ya de principios, de vuelos muy altos, que ha establecido una relación, porque el águila, como explicaba el pastor Gerardo en esta enseñanza, es el único animal que escoge su pareja para toda la vida. Imagínese eso, o sea, él, si la águila se muere, él se queda solo allá y no, pero algo muy importante es que en esos tiempos que está en esa renovación, sea el macho o sea la hembra, va y lo alimenta hasta donde la persona está. No estamos solos, el Espíritu Santo está contigo. Y Dios quiere que nos renovemos, todos los que estamos aquí en esta mañana, en la intimidad, pero con la palabra de Dios. Entonces, lo primero es tomar una decisión, saber en qué condición yo estoy. La condición que está el águila es un pico encorvado que no puede comer, unas garras que no pueden tomar el animalito que se va a comer,
Pero también estaba leyendo que el plumaje se vuelve pesado y amarillento. Y a veces no nos pasa, pasémoslo a la vida cristiana, nuestra vida cristiana. El pasar de los años, ese remontar en las alturas que el Señor nos ha tenido, llega un momento en la vida que el Señor quiere que tú des ese vuelo de intimidad con Él. Porque llega a veces una pesadez en la vida, pero una pesadez que ni tú mismo te puedes decir, pero ¿qué me está pasando? ¿Será que yo sí puedo? ¿Alguna vez no te has preguntado si de verdad podré perseverar hasta el fin? ¿Será que las fuerzas me pueden seguir hasta perseverar hasta el final? Yo no sé cuántos han estado enfermos de la enfermedad, como dice la palabra, de un desaliento terrible que no tiene fuerzas. Es horrible. Y vas al médico, inmediatamente dice examen de tiroides de esto y salió la tiroides ahí, ¿cierto? Y es un desaliento que usted no, si usted levanta una mano es un peso horrible. Y es algo que tú no puedes manejar. Porque esa hormona maneja todo el cuerpo, imagínate. Y es tan pequeñita, pero maneja todo un cuerpo. Porque es que las pequeñas cositas, si nosotros no las ayudamos a mantener vivas en el Señor, eso nos puede traer situaciones duras. Y en este renovar, amados hermanos, el águila toma una decisión. Y yo creo que aquí estamos un pueblo, el que vinimos hoy y los que están en sus casas, es el pueblo que Dios quiere que hoy tomemos una decisión. Porque Dios quiere, el Señor siempre le dice al pueblo, decidan hoy a quién van a servir. Decidan hoy, les dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor le dijo, decidan, como ustedes hablan, decidan vida o muerte. Ustedes deciden. O sea, en el Señor siempre nos dice, mire, la solución es esta, pero usted decida. Usted es el que tiene que decidir. Cuando usted ya ve en su vida espiritual que usted ya no tiene enfoque, pero para llegar a mirar eso, hemos entrado en 3 enemigos fuertes que hemos tenido en la vida. Y el primer enemigo fuerte que hemos tenido en la vida es ignorar las sagradas escrituras. El ignorar la palabra nos ha hecho caer en muchas cosas y situaciones que uno sabe que es malo, que es pecado. Pero el ignorar las sagradas escrituras, hermanos, nos lleva a perder la gracia del Señor. Entonces, uno de los enemigos fuertes que nosotros tenemos es el ignorar las sagradas escrituras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El segundo enemigo fuerte que tenemos es la incredulidad. Mira, hermanos, es una de las cosas, la incredulidad es algo tan fuerte y eso nos puede dar a cualquier edad de la vida espiritual. María era una mujer que era una adoradora en el Señor. Marta era una servidora de Dios. O sea, en el servicio y en la adoración, o sea, eso no me va a excluir de mi intimidad con Dios. Y más temprano que tarde va a salir a relucir lo que hay en mi corazón. ¿Y dónde sale a relucir lo que hay en el corazón? En el momento de la prueba. Todos los que estamos aquí algún día hemos sido probados, ¿o no? Y amados, en la prueba es donde se conoce nuestro corazón. ¿Por qué? Porque uno llora, uno se siente solo, uno se siente que Dios se olvidó de uno. Uno dice en la mente, ¿no? Pero si yo le serví al Señor, pero si yo, ¿qué pasó? ¿Será porque Dios me está castigando? Lo primero que pensamos, ¿sí? ¿O soy la única? ¿Quiénes hemos pensado así? Entonces esa incredulidad comienza a tocar el corazón
¿Y sabe lo que pasa a la incredulidad? Que es el tercer enemigo fuerte, la dureza de corazón. Y el corazón se nos vuelve duro, aún viniendo a la iglesia, aún teniendo años en el evangelio. Podemos escuchar, oír, y Dios quebranta al uno, al otro, y hay un mover del espíritu y somos secos. No sé si a usted le ha pasado. Por eso hoy el Señor nos trajo para llevarse de nosotros la sequedad, para llevarse de nosotros esa ignorar las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que más le ataca a usted mismo? Su propio carácter, y Satanás pues se da cuenta y le manda sus dardos de fuego. Es porque no buscamos la intimidad a meternos con la palabra, sino nos metemos en la intimidad con nuestras propias emociones y lloramos y lloramos. ¿Cuántos hemos pasado una prueba donde lloramos y lloramos y lloramos y uno no para de llorar? Y uno ya ha orado, le ha dicho al Señor, pero entre más como que más, nada. O sea, es una cosa impresionante. ¿Pero por qué? Porque le hemos dado rienda suelta a nuestras emociones y no nos hemos centrado en la intimidad con este libro tan maravilloso. Porque no nos gusta, no sentimos. La hemos leído, sí, pero no pasa nada. ¿Por qué? Por la dureza de nuestros corazones, por la incredulidad que hay en nosotros. Y eso le pasó al pueblo de Israel. En el Salmo 95, para que usted después lo lea, ahí nos habla lo que pasó con el pueblo de Israel, que hoy en la lectura que tenemos en el devocional nos hace referencia en la lectura en Hebreos capítulo 4, donde dice: no seáis como el pueblo de Israel, que no quiso entrar en mi reposo, sino que se rebelaron contra mí y entraron en un corazón duro e incrédulo. Y usted sabe que lo que le pasó al pueblo de Israel es lo mismo que te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Entonces, ¿qué hacemos la mayoría del común de nosotros? Nos acostumbramos a ese estilo de vida: dureza, incredulidad, ignorar las escrituras. Nos entra una pereza espiritual, una cosa impresionante, pereza para orar. Leo la Biblia, pero ni entiendo lo que leí, ni entiendo lo que oigo, ni entiendo, no entiendo nada. Entonces, como uno no le ve como ese fluir, porque somos muy sentimentales, pues hacemos a un lado el libro y pasamos la prueba con nuestras emociones. Y resulta que nos vamos opacando. Yo no sé, el Espíritu Santo que nos hable a nosotros, a todos los que estamos aquí en esta mañana. Entonces, este animal, siendo un animal, y usted es más que un animal, usted es un hijo de Dios. Si este animal toma una decisión a los 40 años porque dice: yo no puedo seguir así, si sigue así, se muere. Si usted y yo seguimos así, hermanos, Dios, estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Pero en lugar de prepararnos para encontrarnos con el Rey, estamos labrando el camino de la condenación. Y yo lo digo con todo el temor y temblor, porque muchas veces nosotros pensamos que es lo que yo hago, es lo que le pasaba a Marta. Ella servía al Señor, pero había algo en su vida. No soportaba ver el estilo de vida de su hermana, que era totalmente diferente. Señor, dígale que me ayude. Pero vayamos a María, una mujer adoradora de Dios. ¿Cuándo realmente fueron probados? Y que el Señor nos ayude a todos los que estamos acá. Porque cuando les llegó la prueba en la familia fue terrible. Y cuando
Lázaro pasa por esta situación, ellas le mandan la razón. Yo no sé cuántos de ustedes le han mandado la razón al Señor, pero Él no necesita que tú le mandes la razón. Tú tienes que aprender a entrar en la intimidad con la palabra de Dios. Y el Señor escucha la razón, pero no corre, porque Dios hace milagros hoy, mañana y siempre. Dios es un Dios de milagros, de unos milagros impresionantes. Pero tú te quieres el milagro, pero el Señor quería ir más allá, a establecer una familia conforme a la palabra de Dios. Y dijo: el que tú amas está enfermo. La enfermedad es una de las pruebas más duras que todos tenemos que pasar. ¿Cuántos hemos pasado un momento de enfermedad fuerte, pero fuerte? ¿Es duro o no es duro? Nadie te va a entender a cómo te duele. Dice: no, pues a cómo es así, pues haga esto. Pero la otra persona no entiende por el dolor que tú estás pasando. Pero Dios sí entiende por lo que tú estás pasando. El que amas está enfermo. Pero ¿cuándo estaba Lázaro? Cuando Jesús iba a la casa de ellos, nunca estaba. O sea, para Lázaro el Señor era el amigo, pero nunca estaba cuando Jesús estaba allí. Y yo no sé cuántos de nosotros o en nuestras casas hay familias que uno dice aman al Señor, pero son ausentes de Dios. Y llega la prueba a este muchacho y se muere. Y el corazón de ellas, ¿qué pasa cuando no hay ese milagro que tú quieres? Dígalo fuerte. Nos endurecemos, digamos la verdad. El corazón se vuelve como un baldosín duro. Y no ha llegado Jesús, porque yo no puedo manipular al Señor. Dios es un Dios de milagros, pero el mayor milagro que Él quería hacer era sacar a flote lo que había en el corazón de esta familia. Y Dios hoy va a sacar a flote lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. Y cuando Jesús llega allí a Betania, sale Marta a su encuentro, pero María no salió. La adoradora, la que estaba a los pies del Señor. Todos tenemos que ser probados en nuestro corazón. Y cuando no hay esa respuesta, lo primero que hacemos es o confrontamos al Señor como lo hizo Marta, o nos aislamos de Dios como le pasó a María. Pero Dios quería llevarlas a toda esta familia a que vieran que en la intimidad con la palabra de Dios es lo único que nos puede renovar. Y cuando ellas dos estaban a solas con Jesús, que es el verbo de Dios, es la palabra viva, Él comenzó a trabajar en Marta, luego trabajó en María, y cuando trabajó en las dos, se fue a trabajar en el que ya estaba muerto y lo resucitó. Y lo vemos luego ya sentado con Jesús. Si tú ves las otras escenas, nunca estaba ahí sentado. Y tú dices: mi hijo ama al Señor, mi familiar ama al Señor, pero está ausente de Dios. Pero si tú hoy y yo nos dejamos confrontar por el Espíritu Santo, Dios va a hacer un milagro en ese Lázaro de tu casa. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Diga: para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Ese aplauso es para Él. Y amados, esa águila se remonta increíble, y lo primero que ella se quita es el pico. ¿Qué es lo primero que yo tengo que renovarme en esa intimidad con la palabra?
mi forma de hablar. Porque por nuestras formas de hablar nos hemos atado con nuestras propias palabras. Pero ¿por qué hablamos así? Porque eso está ligado a nuestros pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero ella decide remontarse a la montaña más alta, pero no puede ser de tierra, tiene que ser una roca. ¿Y quién es la roca? Dígalo fuerte, ¿quién es la roca? Diga, el Señor Jesucristo es la roca. Él en su intimidad, cuando tú comienzas y tomas una decisión y te remontas a Él, eso es en la intimidad, eso es una decisión tuya, es personal. Y Él comienza a trabajar conmigo cómo yo hablo. Entonces lo va a descifrar a través de tu familia, que te dice, tú hablas de esta manera, tú eres así, tú eres así. Y no nos cerremos, porque por naturaleza nuestros mecanismos de defensa no nos dejan abrirnos, sino siempre estamos refutando. No, yo no soy así. ¿Y usted qué? Sí, ¿cuántos? Bueno, le estamos predicando a los ángeles. ¿Sí? Entonces, el águila toma esa decisión y quita ese pico. ¿Y cuánto dura ese proceso? Ese proceso de intimidad con Dios no es de 2 minutos. ¿Tú piensas que en 2 minutos o en 1 minuto que tú sacas de intimidad con Dios te puedes renovar tu forma de hablar? No. Nos cuesta pasar 5 minutos con el Señor, nos cuesta. Pero no nos cuesta pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, horas y horas en otras actividades. Y hoy hemos sido manipulados y controlados y seguiremos siendo controlados y manipulados a medida que la ciencia va avanzando, hasta perder la noción de quiénes somos. Y usted lo sabe y yo lo sé, pero estamos atados a eso. Pero no nos gusta por ignorar. ¿El primer enemigo cuál fue? Ignorar las escrituras. El ignorar la palabra no me exenta, no soy exenta de la consecuencia. Es que yo no sabía. Es que Dios me perdona. Es que Dios no me juzga. Es que Dios sí saque todo lo que usted quiera, pero la Biblia es una sola. La palabra de Dios es la que nos determina y nos guía. Entonces nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, al renovarnos con su palabra, nuestra forma de hablar. Pero también, ya después que dura 150 días o el proceso, imagínate cuántos meses. 5 meses. Eso es como mucho. Si te parece largo 5 minutos, ¿cómo serán 5 meses metidos con el Espíritu Santo? Solo para tu renovación. Porque la salvación es personal. La salvación no es conjunta. La salvación es personal. Personal. Entonces, si son 150 días que este proceso dura en esta especie, imagínese que se quita el pico y usted dice, ¿cómo hace para comer? Porque es que nosotros pensamos más en eso que en cualquier otra cosa. Pero es que si no se quita el pico se va a morir de hambre. O sea, le toca o le toca. Y yo digo, pero 150 días, ¿y cuántos días duran salirle ese pico para qué? ¿Para qué? ¿Para comer? No, para quitarse las garras. O sea, los tiempos de ayuno y oración que Dios nos ha regalado
Son los tiempos para renovarnos en el Señor. Es para subir a las alturas con el Señor y en la roca comenzar a golpearnos allí, no a caer contra una piedra ni nada, sino en la simbología que habla es meternos con el Señor hasta que Él nos ayude a quebrantarnos delante del Señor. Y le sale ese pico de ser bien hermoso y bien filudo, porque me imagino que ese animal debe tener un pico bien filudo, ¿cierto? Comienza a quitarse las garras. Yo no sé cuántos han tenido una uña bien fuerte, que eso no sale, mejor dicho, toca meterla en agua y no sé qué, en sí sé cuándo, hasta que esa uñita se ablanda. Porque si usted la va a cortar así, eso suena. Ahora, ¿cómo será la garra de un águila? Que son unas garras fuertes, poderosas. Entonces ya no tienes agarre, ya no tienes enfoque, ya te da la misma todo. Y el Señor quiere renovarnos en esa área. Él quiere que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que el Señor nos dé la gracia. Y cuando ella ya se arranca las garras, por último se arrancan las plumas, ella misma. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu mamá, no es el pastor, no es el líder. Eres tú mismo. Soy yo misma. Pero a veces pasan los años de cristianos, 20, 30, 50, 60, ya estamos, espero, esas águilas blancas ya, viejas. Ya no tiene agarre, ya no tiene pico, ya las plumas le pesan, ya no puede nada, ya. Ay, no, eso yo ya he ido muchos años a la iglesia, ya no más. Ya no hay ese fuego del Espíritu Santo, se apagó. Y se arranca pluma por pluma. Debe ser doloroso, ¿no? Si usted nomás se arranca un cabello, o alguien es cuando le sale una cana, ¿no? Usted más se la arranca, no le duele. Pero si a alguien de la familia se le sale una cana y dice, ay, ay, ay. ¿Sí nos duele o no nos duele? Ahora, ¿qué será ese animal, esa especie arrancando sus propias plumas? O sea, arránquese todo lo que a usted y a mí nos ha traído pesadez. Y nos toca a nosotros mismos. Nos toca a nosotros mismos. Pero solo lo podemos hacer cuando entramos en la intimidad con la palabra de Dios. Entonces, para ello vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es la lectura de hoy. Es un capítulo muy hermoso de la palabra de Dios, para entrar en esa intimidad con la palabra de Dios. En el libro de Hebreos nos habla en el versículo 12. Quiero renovarme en la intimidad de la palabra de Dios. Entonces hemos dicho primero que es una decisión. De pronto toda la familia te dice, a usted le falta meterse más con Dios. Métase usted. No se preocupe por mí. Usted necesita un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Eso para qué? Usted necesita entrar, venga a buscar de Dios. No, 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 no. Y el enemigo nos pone, o uno mismo, y el enemigo, le damos ideas al enemigo. Y no tomamos acción. Y pasan los años y los años y los años y los años. Y por eso se vuelve atrás. Por eso el pecado comienza a enseñorearse. O simplemente nos volvemos tan fanáticos que a veces nos volvemos, Dios nos ayude, fastidiosos.
Y hoy tenemos que reconocerlo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Mire lo que dice la palabra. Hebreos 4:12, ¿ya lo tenemos? Dice, porque la palabra ¿de qué? De Dios. Porque la palabra de Dios es que viva. Este es un libro, pero este libro no es cualquier libro. Primero es la palabra de Dios. O sea, es como Dios nos habla. De pronto, mucha gente no deja que la palabra de Dios le ministre, porque la gente se lo pasa evaluando iglesias, se lo pasa evaluando predicaciones, se lo pasa evaluando predicadores, y toda la vida se lo ha pasado evaluando y no se autoevalúa. Entonces, cuando la Biblia dice, porque la palabra de Dios, amén, hace un alto, porque la palabra de Dios no es una palabra muerta, no es la palabra del predicador, no es la palabra del pastor, no es la palabra del líder, no es la palabra suya, sino es la palabra de Dios. Amén. ¿Es la palabra de quién? De Dios. O sea, es un libro vivo. Por lo tanto, hay que oírlo, leerlo, estudiarlo, meditar en él, pensar en él y vivirlo. Pero sin el Espíritu Santo no lo puedo hacer. De pronto para usted es el ABC, pero para mí me ha traído en mi vida eterna. Porque no puedo soltarme, porque el día que me suelte, hasta ahí fue. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Si Dios te ha dado los negocios y tú no le das gloria a Dios, estás mal. Si Dios te da una inteligencia y no le damos la gloria a Dios, no sirve. Todo lo que somos es por Dios y para Dios. Dígalo, es por Dios y para Dios. Diga fuerte, es por Dios y para Dios. Aleluya. Entonces, si la palabra de Dios, aquí dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, primero es viva. O sea, la palabra de Dios que sale de la boca de Él nos da vida. Vida. Porque estábamos ¿qué? Muertos. ¿En qué? Dígalo duro. En delitos y pecados. Y usted antes de conocer a Cristo pensaba que ese delito y pecado lo estaba llevando a la condenación. No. Hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y utilizó una persona que oró por nosotros y nos llevó la palabra. Y el Señor redarguyó mi vida. Y Él comenzó esa palabra a hacer su efecto. O sea, que es viva y es eficaz. O sea, comienza a trabajar allá en la mente. Y uno dice, ¿cómo así que eso era pecado? Pues yo sí me lo imaginaba y yo sabía que era pecado, pero ahí me hacía como... Entonces, ¿cómo viene eso para ser eficaz? Oyendo la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y usted lo sigue derecho. Y el oír por la palabra de Dios, pero no le acentúa lo que significa. Que su oír
es santificado tan pronto la palabra de Dios entra. Y cuando la palabra de Dios entra a sus oídos, de una vez su oído comienza a ser circuncidado, a ser limpio y comienza a conectar allá, como dice la palabra. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y ese oído comienza a retumbar y usted quiere oír la palabra, leer la palabra, y comienza en ese fuego del Espíritu Santo y comienza a sacar y a relucir hasta lo más escondido que hay en mi forma de oír. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y qué, y eficaz, y más cortante que toda qué, espada de dos filos. ¿Cuántos aquí han manejado machete en el campo cortando? ¿Qué? Caña, pasto, ¿qué más? ¿Ah? No entiendo. Bueno, eso que dicen. Y usted agarra el machete, ¿cierto? Y si usted no sabe manejar el machete, por ejemplo, aquí, ¿quién sabe bien manejar el machete? A ver, alguien que diga, yo sé manejar bien el machete. Hermana, yo no sé manejar el machete. Y usted me suelta el machete suyo y dice, hermana, venga, yo le voy a ayudar aquí a deshiervar todo esto. ¿Usted qué hace? Y usted, no, pero es que yo ya agarré el machete. ¿Y usted qué hace? No, usted llega y me lo quita. ¿Por qué? Porque me puedo quitar una pierna. Porque si yo no sé mandar, ¿cierto? Y la distancia que hay que tener. Porque si usted llega y pone la pierna allá y manda, cuando acuerdas que sale, ay, Dios nos guarde. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, la Biblia no solamente es un machete de un filo, sino de doble filo. O te conduce a la vida eterna, tremendo. O sea, si tú no tomas la palabra para la vida eterna, y esto me puso a temblar a mí, puedo estar escuchando aquí la palabra con ustedes y perder lo más sagrado, esa comunión con Dios, y llegar a que no me importe. Porque, como dijo Jeremías, he sembrado entre espinos. O sea, mi afán, mi ansiedad, el procurar hacer tantas cosas, le han quitado el primer lugar al Señor. Y vas a ganar todo el oro de este mundo, pero vas a perder tu alma. Entonces aquí nos está hablando esto tan importante. La palabra de Dios es que viva y que nos hace libres de esa opresión que se llama Egipto, el mundo y sus deseos. Y el Señor comienza a trabajar en nosotros. Y esa voz de Dios que nos habla hoy en esta predicación, la palabra que nos habla a la lectura. Cuestiónese usted si no le gusta leer la Biblia. No, pero es que eso no es, eso es cuando uno quiera. ¿Usted come cuando usted quiera? No, al desayuno, al almuerzo, a la comida. Y si hay algo más, medias 9, 11, y a las 11 está por allá de la noche buscando la pega, dijo aquí un hermano. Entonces, esta palabra es viva y eficaz y es una espada. Y cuando usted está en la intimidad con el Señor, va a ser algo muy importante. Va a penetrar tanto la palabra en su vida, pero tanto, a lo más profundo, que comienza a discernir algo que es nuestros pensamientos. Y así como Dios nos habla a nosotros de tener un lugar secreto para buscar de Dios, usted como ser humano tiene un lugar secreto. Y ese lugar secreto es su mente. Y la mente, dice la palabra de Dios, que esta palabra viva la discierne. O sea, Él me va a decir qué clase de pensamientos tengo yo. Usted lo sabe,
pero usted no tiene el poder para sacar esos pensamientos. Dios, a través de su palabra, nos da la capacidad para discernir ese pensamiento, pero no solamente el pensamiento, sino el carácter de ese pensamiento, que es la intención, o sea, la raíz, porque yo tengo esos pensamientos. Porque no es solamente el pensamiento, dice, ¿y qué más dice ahí? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, va al carácter de mis pensamientos y me dice esos pensamientos, ¿de dónde salieron? Eso, hermanos, ni el mejor psicoanalista le va a poder ayudar como le ayuda a usted la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Diga, el Señor nos está hablando. Dios me está hablando. Dios me está ¿qué? Hablando. Si la palabra de Dios tiene la capacidad de discernir los pensamientos y el carácter de ese pensamiento, la intención de ese pensamiento, que antes de que yo lo piense el Señor ya lo sabe, ¿por qué no descansar en las manos de Dios? Que Él me va a ayudar a vencer esos pensamientos, llámense impuros o pensamientos de muerte, pensamientos de fracaso, pensamientos donde usted dice, yo ya no, de aquí no me levanto. Hay muchas clases de pensamientos. Y usted está ahí, pero sus pensamientos lo están dominando. Se distrae con facilidad. Con cualquier cosa te distraes. Con cualquier cosa nos dormimos. Pero ¿cómo si no nos dormimos con la película buena que sale en eso en Netflix, ¿no? Uno vive así. Porque son muy emocionantes. ¿Sí son emocionantes o no? Y pasan horas y un capítulo y sigue otra hora otro capítulo y otra hora otro capítulo y otro, y eso, ¿se llaman qué? Series. Yo no tengo paciencia para eso. Entonces yo agarro el control y comienzo, y en 10 minutos ya vi la película y sigo el otro capítulo y mis hijos, ay mamá, ay no, pero quedarme ahí mirando hasta que ya, que esto, que lo otro. Pero es emocionante, es muy emocionante. Pero si tú agarras tus pensamientos, no los vas a mandar a Netflix porque es terrible, los vas a poner en la presencia de Dios y comienzas a verlos y a decir, esto, 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 esto. Y la palabra de Dios que los discierne me va a ayudar a tomar esos pensamientos y a no vivir más en el autoengaño. Porque en ese autoengaño nos estamos endureciendo. Y del pensamiento pasa a los malos deseos, y de los malos deseos ya vamos a la acción. Y a veces todo eso se vuelve algo tan fuerte que el diablo le dice, no, usted está muy mal, váyase, usted no siga ahí. Mire, hermana tan santa y usted tan terrible. El lugar secreto suyo es su mente. ¿Por qué no se lo entregamos al Señor? ¿Por qué no le decimos, Señor, hable con Él en la intimidad? Y dígale, Padre, ¿cuál es el carácter de este pensamiento? Si me distraigo a toda hora y no me puedo concentrar en la palabra y es como que por allá y vienen pensamientos y ahora qué voy a hacer y mañana para dónde me voy y no sé qué, y dele esa mente, y dele. ¿Y de qué predicaron? ¿Sí nos ha pasado o no nos ha pasado? Entonces hoy es el día de renovación. Debemos de orar. La palabra lo discierne y todo está desnudo delante del Señor. Todo.
Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Usted sabe que usted tiene que dar cuenta de los pensamientos y de las palabras porque Dios tiene un libro. Él tiene varios libros. Uno es el libro de la vida, donde todos los nombres que hemos sido transformados por él estamos inscritos. Pero está el libro de las palabras de cada uno. Menos mal que es un libro en el cielo, porque aquí en la tierra pues ya el papel se hubiera acabado. Si cada uno estuviéramos, ¿y se imagina usted? Por cada palabra que usted dice, de que se levanta hasta se acuesta, desde la primera palabra que dijo hasta el último día, palabras, pero también los pensamientos. Y dice que serán manifiestos y serán proclamados y todo el mundo en el juicio verán tus pensamientos. Si a ti te avergüenza que alguien sepa tus pensamientos, imagínese en el juicio donde estarán millones y millones y millones de personas y serán manifiestos, dice la Biblia, los pensamientos de cada uno. ¿Por qué no irnos a la intimidad con el Espíritu Santo? Donde puedo exponerme tal y como soy y decirle: Señor, muéstrame el carácter de este pensamiento. ¿Por qué estoy amarrado a esto? ¿Cuál es la intención de este pensamiento? En ese lugar secreto solamente tú puedes entrar y deja entrar al Espíritu Santo y a su palabra. Y lo primero que Él va a hacer es luz. Y toda tiniebla que está en la mente se va a disipar por el poder de la palabra, porque viene la luz de Cristo. Y Dios te va a dar la llave, va a sacar y va a que tú arranques ese pensamiento. ¿Cómo? Eso lo dice 2 Corintios, amarrando esos pensamientos delante de Dios, llevándolos sujetos a Él, confesándolos al Señor, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Dígalo fuerte: renovándonos en la intimidad con la palabra de Dios. Entonces tenemos que meternos en la intimidad con la palabra. Segundo, exponer nuestros pensamientos. Tercero, renunciar al autoengaño. Amén. Y cuarto, perseverar. Persevere. Tome esto cada día para su vida. Hay tanto autoengaño. Hay tantas cosas que usted hace que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y usted dice: que mi mamá no se dé cuenta, que mi esposo no se dé cuenta, que el pastor no se dé cuenta. Pero como usted no conoce a Dios, le vale que Dios ya lo sabe. Y seguimos por esa vida. Pero hoy el Señor a todos los que nos trajo nos dice: pare, no sigas por ese camino. Remóntate a mis alturas. Ven a un encuentro conmigo. Ve a la roca. Tu forma de hablar, tu forma de oír, tu forma de pensar, renuévate en mí. Quítate tú mismo tus plumas y tus garras. O sea, es una decisión personal, porque tú fuiste que pecaste. Tú mismo confiesas tus cosas y tú mismo te arrancas de ahí. Y Dios, quien es misericordioso, te va a dar la mano y te va a decir: yo te amo, yo estoy contigo, no te he dejado ni te he desamparado, yo te he perdonado. Y te saca de allí, te da un plumaje nuevo y te remontas en las alturas del Espíritu Santo y empiezas tu vuelo de 20, de 30 años. No sé cuánto tiempo el Señor nos dote aquí en la tierra, pero que vivamos en la renovación del Espíritu Santo de nuestra mente, en la intimidad con la palabra. Yo le digo en el nombre de Jesús: hagamos esto diariamente, porque ese lugar secreto tiene que ser limpio por el poder de la palabra de Dios. Y no hay pensamiento que Dios
no pueda sanar. Dios nos creó la mente, Él nos regaló ese lugar secreto, Él nos dio ese lugar hermoso. Y el enemigo ataca con pesadez, con demencia, con Alzheimer físicamente, pero también emocionalmente, con ansiedad, con dolor, con deseos de morir. Espiritualmente, aburrimiento. No buscas de Dios, no oras, no te metes en la intimidad con la palabra, te aburre. ¿Para qué tanta cosa? No puedo estar haciendo otra cosa. Y estás labrando tu camino para tu propia condenación. Yo te lo digo en el amor del Señor, con temor y temblor, cuidemos nuestra salvación. Preparémonos es para encontrarnos con Cristo. Y cuando tú te preparas cada día para encontrarte con Cristo, el Señor va a decir: este hijo procura vivir para mí. Y me entrega su lugar secreto. Y Él va a gobernar nuestra mente. Entonces ya no va a estar nuestra mente, sino la mente de Cristo. Y somos libres en el nombre de Jesús. Démosle gloria, diga gloria, 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 gloria.